para que nosotros no podamos muchas veces entender la palabra o entender el consejo que Dios nos quiere dar a través de la palabra. Porque tenemos nosotros ya, venimos con un pensamiento corrompido por el mundo, por la vida que hemos llevado. Entonces, una fortaleza son las mentiras de Satanás, de donde Satanás opera en nuestra mente. Él quiere operar en tu mente para luego operar en todo tu ser, en todo tu cuerpo. O sea, Él quiere tomar el control de tu mente. Y como dice la palabra en Proverbios 23, Dios dice, porque ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es Él. O sea, nosotros somos lo que pensamos. Por eso Satanás quiere influenciar tu mente con esas mentiras. Entonces, cuando vos te pones de acuerdo con esas mentiras de Satanás y le crees, el enemigo entonces entra a tu interior y te comienza a atormentar, y así maneja todo tu ser y te hace actuar de una manera como él quiere y maneja como los hilos de esos muñecos que tienen hilos, los maneja como una marioneta. Entonces, son las mentiras de Satanás, pero no solamente, también hay pensamientos. Estos son pensamientos que son conscientes. Hay pensamientos que están en nuestro inconsciente, que están enterrados en lo más profundo de nuestro corazón, y que estos son causados, que nosotros muchas veces ni sabemos que los tenemos, son causados por experiencias que hemos vivido, tanto en la niñez o experiencias pasadas que hemos vivido. Pueden ser abusos físicos, maltratos, todo este tipo de cosas, trae como consecuencia raíz de amargura, miedos, ataques de pánico, todas estas cosas, resentimiento, depresión, inseguridad, complejos, y todas estas cosas que muchas veces nosotros actuamos de tal manera que no sabemos por qué, pero el Señor sabe todo lo que tenemos en nuestro corazón. Y la palabra de Dios es la que sirve para combatir, para resistir al enemigo y para poder destruir estas fortalezas. Únicamente con la palabra de Dios. Un hombre que no conoce a Dios y que no tiene el Espíritu y no declara la palabra, no puede destruir la fortaleza, porque estas son armas espirituales dadas por Dios para la destrucción de fortalezas. Estas son armas de Dios, son armas divinas. Y también hay hábitos en nuestra vida, hábitos pecaminosos, patrones pecaminosos, que son los pecados que nosotros cometemos reiteradamente. Y dice la palabra en Juan 8:24, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Muchas veces, ¿qué pecado puede ser? Por ejemplo, gente que se enoja con la pornografía, o gente que se enoja periódicamente, se enoja o tiene vicio, el cigarrillo, la droga, el alcohol. Muchas cosas de estas son pecados personales y que se repiten, son reiteradamente. Entonces se crea una fortaleza en la persona, una fortaleza mental que es solamente derribada con la palabra. Pero el Señor dice, ¿cómo se derriba esta fortaleza? Nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Nuestra mente debe ser restaurada, cambiada totalmente. El Señor dice en 1 Pedro 1:23 que nosotros hemos sido renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra. Por eso es tan importante la palabra, porque nuestro nuevo nacimiento no es como el primero, que es un nacimiento de nuestro papá y nuestra mamá, que es corruptible. Esto es un nacimiento espiritual. Nacemos de Dios a través de la palabra de Dios, que es viva, dice, y permanece, para que vive y permanece para siempre. Por eso dice el Señor, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, por eso dice también el Señor en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino debemos transformar esa mente
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra nos hace que nosotros renovemos nuestro entendimiento para poder comprender cuál es la voluntad de Dios, que está en la Biblia, que está en la palabra. Y la única manera es a través de ella, que vamos a conocer cuál es esa voluntad de Dios para nosotros. Y dice en Efesios 4, 22-24, que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos tenemos que despojar de ese viejo hombre que está viciado, es un hombre que está corrompido por deseos engañosos, conforme a los deseos del mundo. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, a través de la palabra, y vestidos del nuevo hombre, del espíritu, y vestidos del nuevo hombre creado, dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El enemigo va a venir con cosas, muchas veces va a venir con enfermedades, y te va a decir, con esta enfermedad vas a morir, o tienes o tal enfermedad, pero nosotros vamos a responder ¿cómo? Con la palabra. Si el enemigo te dice que vas a morir, yo le voy a responder, hay muchas palabras que podemos responder, que podemos declarar en ese momento, porque hay una palabra para cada situación. Yo le voy a responder en el Salmo 118, 17, si él me dice te vas a morir, yo le voy a decir, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. O sea, yo no me debo dejar amedrentar por el enemigo, porque la palabra es esa arma que tengo divina para que el enemigo retroceda. El enemigo tiene que retroceder y lo tienes que sacar de tu territorio con la palabra. Entonces, el enemigo muchas veces va a venir, te va a decir que tienes enfermedades incurables, y si vos le crees a tu médico o le crees al psicólogo que estás en depresión, ya te has puesto de acuerdo con el enemigo y seguramente el enemigo va a entrar a tu vida y te va a comenzar a atormentar con eso. Entonces vos tienes que ser sabio y empezar a declarar la palabra. Empezar a declarar la palabra porque esa es la que tiene poder para que el enemigo sea destruido y retroceda de tu territorio. Entonces cuando el enemigo te dice vos sos débil, no puedes hacer tal cosa, entonces yo le puedo contestar en 2 Corintios 12:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. El Señor dice que Él se fortalece en mi debilidad. Y también me dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Entonces, si soy débil, yo soy fuerte, hermano. Y como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice Romanos 8:27, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo somos más que vencedores. La palabra de Dios tiene poder y es la que sirve para destruir toda fortaleza que el enemigo quiere levantar en nuestras mentes. Y para hablar un poco, vamos a ir a Jeremías 1:5 y vemos que aquí Dios le da a Jeremías, le dice que yo te formé, dice, antes que te formase en el vientre, yo te conocí, le dice el Señor a Jeremías. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Saben que todos los que estamos aquí tenemos un propósito en Cristo? Todos tenemos un propósito que lo tenemos que cumplir en esta tierra. Y en Jeremías 1:10 le dice, y nos dice hoy también a nosotros, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar.
nosotros tenemos que destruir primero las fortalezas que están en nuestra vida, luego las fortalezas que el enemigo ha levantado en el mundo con la palabra de Dios, porque tenemos que limpiar ese terreno para poder establecer, plantar el Evangelio de Cristo y plantar la palabra de Dios en las personas, en el mundo. Entonces primero tenemos que derribar las fortalezas, porque si no derribamos esa fortaleza, no podemos recibir la palabra, no podemos recibir el consejo de Dios que está en la palabra. Y dice Tito 1:15 que todas las cosas son puras, dice, para los puros, para aquellos que tienen pensamientos puros, para aquellos que están en las cosas del Señor. ¿En qué estamos pensando? Más para que todos aquellos, dice, corrompidos e incrédulos, nada es puro. Siempre encuentran algo para pensar mal. Pues dice, hasta su mente y su conciencia están corrompidos. O sea, el incrédulo, aquel que no cree en el Señor, tiene la mente corrompida. Aquel que no lee la palabra, también tiene la mente corrompida porque su mente va a ser renovada a través de la palabra. Pero para terminar, hermanos, vamos a ir a Filipenses 4:8-9. El Señor nos da un mandato y nos dice lo que nosotros tenemos que pensar. Nos tenemos que llenar de Él, de su palabra. El Señor nos manda. Esto es un mandato donde dice, en esto pensar. Entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. Todo esto es la palabra de Dios, todo esto es Cristo. En Él tenemos que pensar. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. El Señor nos dice, no solamente oigas, mire todo lo que yo he hecho, sino también hacerlo. Por eso tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Y qué dice después al último? Y el Dios de paz estará con todos vosotros. Con nosotros.